En la naturaleza hay infinidad de sistemas complejos, desde el cerebro, que tiene miles de millones de neuronas, las redes sociales como Twitter o Facebook, que tienen millones de usuarios, cada uno independiente pero todos interconectados, o por ejemplo la propia Tierra, la geología de la Tierra, que hay pequeñas vibraciones, a veces se dan en lugar de terremotos, otras no. Pues estos sistemas complejos, algunos de ellos tienen subyacente una descripción que es equivalente en un sistema y en otro. Entonces intentamos buscar este tipo de descripción para entender los sistemas complejos en general y en particular el láser de semiconductor, que un láser de semiconductor nos interesa que la luz salga siempre en la misma intensidad y es lo que hace, pero si colocamos un espejo y le reinyectamos su propia luz, se desestabiliza. En vez de emitir siempre la misma intensidad, tiene unas caídas en su intensidad, como se puede ver en el osciloscopio. Estas caídas son complejas, la distancia entre una y otra no es predecible. A veces la distancia es más corta, otras veces es más larga, y lo que intentamos hacer es entender esta dinámica de las caídas de la intensidad del láser. ¿Por qué? Pues porque esta dinámica la encontramos en otros sistemas complejos, como puede ser el comportamiento de las neuronas. Las neuronas no tienen una caída en su dinámica, sino que se comunican a través de señales electroquímicas y de repente hay pequeñas descargas eléctricas que se transmiten de una neurona a la siguiente. Esas descargas son muy parecidas a estas caídas de luz del láser y por eso nos puede interesar entender bien el láser para poder entender otros sistemas como podría ser las neuronas. Esta señal amarilla, ¿vale? Esta señal amarilla es la intensidad de la luz que está emitiendo el láser. Entonces, emite una cierta intensidad y de repente se producen estas caídas. Entonces, esta es la correlación, es decir, la relación que puede haber entre una caída y otra es lo que hemos analizado. Entonces, lo que hemos hecho ha sido transformar estas caídas en palabras y analizar entonces esas palabras, como si el láser estuviese hablando y diciendo unas palabras. Por ejemplo, si cogemos 3 intervalos consecutivos y nos fijamos que el primero es más largo que el segundo y más largo que el tercero, a estos 3 intervalos los llamamos la palabra 2, 1, 0 en orden. Entonces, si cogemos 3 letras, tenemos 6 posibles palabras. Pues hemos analizado cómo habla el láser en el idioma de 6 palabras. Y hay palabras que las dice más, palabras que las dice menos, y según los parámetros del láser las dice todas por igual, le da igual. Pero claro, eso nos está dando información sobre la estructura que hay dentro de este comportamiento complejo. El ver correlaciones a lo largo del tiempo en un sistema complejo nos ayuda a entender otros sistemas complejos que también tienen sucesos que pueden o no estar correlacionados en el tiempo. Hemos buscado una ecuación sencilla que intente describir este comportamiento y hemos encontrado una ecuación que, curiosamente, había sido utilizado previamente para describir el comportamiento de neuronas. Es decir, la misma ecuación sencilla que describe la estadística de las descargas eléctricas de neuronas describe la estadística de las palabras en los láseres. De ahí ese paralelismo y ese interés en el hecho de poder entender bien el láser que nos puede dar información sobre las neuronas y su comunicación. Las neuronas son las que procesan la información, las que están computando en nuestro cerebro. Por lo tanto, si hemos encontrado este paralelismo, podríamos construir unas neuronas ópticas con láseres, con un espejo, que reproduzcan el comportamiento de unas neuronas biológicas, con la ventaja de que los láseres son del orden de 1000 o 10.000 veces mucho más rápidos y más controlables. Hombre, si podemos hacer esto, estamos abriendo una puerta nueva a la computación mediante luz. Para encontrar una aplicación práctica en el campo de la medicina o la biología sí que hay cierta distancia en el tiempo, porque bueno, estamos empezando, ¿no?, de alguna manera a crear estas neuronas ópticas que sería el láser con un espejo. Pero está claro que si entendemos y controlamos bien cómo funciona una, podremos llegar a extrapolarlo a la otra, de tal manera que no tanto en la medicina, sino en la neurociencia, entender cómo se comporta o entender los errores o ver por qué hay un determinado tipo de problema en la comunicación de algunas neuronas, podría ser una de las maneras de echar luz sobre esta cuestión. Trabajar en la frontera del conocimiento, es decir, estar haciendo tú un experimento que no ha hecho nadie y que si ves el resultado vas a ser el primero en verlo, en disfrutarlo y en comunicarlo, es apasionante realmente. Y es muy necesario para poder seguir avanzando y tener aplicaciones prácticas.